Filosofía y los orígenes de la ciencia. Galileo Galilei. Saludos. Continuamos con nuestra serie de videos sobre la filosofía en ese periodo tan singular de la historia que se reconoce como Renacimiento. En anterior video iniciamos el abordaje de cómo devino en la ciencia la evolución de la filosofía naturalista del Renacimiento. En este daremos unas pinceladas sobre un personaje fundamental en el proceso, Galileo Galilei. Veamos. Galileo Galilei. El 15 de febrero de 1564 nace en Pisa, Italia, Galileo Galilei. Fue un hombre de ciencia y da basamento firme a los avances de sus predecesores, Leonardo, Copérnico y Kepler, entre otros. En 1583, la oscilación de una lámpara en la Catedral de Pisa le motiva la investigación que le conduce a comprobar la ley del isocronismo, de las oscilaciones del péndulo. Galilei es considerado el introductor del método experimental en las ciencias. Además de descubrir la ley del péndulo, estudia las bases de la dinámica moderna, los satélites de Júpiter, los montes de la Luna, la composición de la Vía Láctea, inventa el termómetro, la balanza hidrostática, diseña y construye el primer telescopio registrado, enuncia el principio de la inercia y el centro de gravedad de los sólidos. Defiende el sistema heliocéntrico expuesto por Copérnico, lo que le acarrea consecuencias impredecibles por el enfrentamiento con el Santo Oficio o Inquisición. Galileo elimina toda posibilidad finalista o antropomórfica del mundo natural y reduce a la naturaleza a una objetividad medible, lo que lleva a la filosofía de la experiencia o, dicho de otra forma, a la ciencia moderna a su madurez. La investigación natural no puede estar sujeta a cualquier preocupación finalista o antropológica, ya que las obras de la naturaleza no pueden ser juzgadas con una medida exclusivamente humana, sobre la base de lo que el ser humano pueda entender o a lo que le resulte útil. Nuestros pareceres o designios no afectan a la naturaleza, ni tienen para ella valor nuestras razones probables. Así que cualquier anticipación respecto a la naturaleza resulta imposible. Galileo enfrenta a quienes basan sus conjeturas sobre el mundo natural en textos que muchas veces se escriben con otros propósitos y pretenden responder con ellos a observaciones y experiencias directas. Considera que estos no pueden llamarse filósofos. Igual denuncia que no pueden sacrificarse las enseñanzas directas de la naturaleza a las afirmaciones de los textos sagrados. Las sagradas escrituras y la naturaleza, ambas provienen del verbo divino. La primera dictada por el Espíritu Santo. La naturaleza es un mandato de Dios. Las sagradas escrituras deben adaptarse al limitado entendimiento de los hombres a quienes se dirigen. Véase aquí la aplicación de la escuadra y el compás sobre el volumen del libro sagrado en el ara, mientras que la naturaleza es inexorable e inmutable y jamás traspasa los límites de las leyes que le han sido impuestas, sin importarle si el hombre las comprende. Cuando observamos roto un bastón sumergido en agua, el error no es del ojo, que ciertamente recibe la imagen rota y refractada, sino del razonamiento de la persona que no conoce las leyes físicas que hacen que un objeto se refracta al pasar de un medio transparente a otro. El razonamiento sirve para extender la experiencia sensible y suplirla donde no alcanza, pero no puede sustituirla. Tampoco la lógica puede sustituir la experiencia, ya que su objeto es conocer si las demostraciones ya hechas y halladas proceden de modo concluyente. La experiencia es fundamento y límite del conocimiento humano. Le es imposible alcanzar la esencia de las cosas. La experiencia se atiene a los elementos permanentes y verdaderamente objetivos y elimina los subjetivos. Por ello son cualidades propias e inseparables de los cuerpos materiales la cantidad, la figura, la magnitud, el lugar, el tiempo, el movimiento, el reposo, el contacto, la distancia y el número. Estas cualidades sensibles son determinaciones cuantitativas
mientras las que son puramente subjetivas, como los sabores, olores, colores y sonidos, subsisten solamente en los órganos sensibles, pero no son caracteres objetivos de los cuerpos, aunque sean producidos por estos. De allí que Galileo, avanzando en lo ya propuesto por Nicolás de Cusa, Leonardo da Vinci y otros predecesores, apunta hacia la estructura matemática de la realidad objetiva. Sostiene que la naturaleza está escrita en términos matemáticos y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Para adentrarse en su estudio se debe aprender previamente el lenguaje de las matemáticas y la geometría. En la estructura matemática del universo se funda su orden necesario, que es único y que siempre ha sido y será así. La ciencia para estudiar este orden debe fundarse en un sistema exacto de medida, por lo que las generalidades como cercano, grande, pequeño, entre otras, no significan nada, ya que entran en lo relativo de lo que es grande o lejano para los actores. Se hace ciencia solamente cuando se introduce una unidad de medida y se determinan con relación a esta unidad todas las relaciones cuantitativas. Con respecto a la naturaleza, no hay posibilidad de anticipación. Aquí no hay espacio para la magia o la adivinación, ya que nuestros pareceres o nuestros designios no la afectan, ni tienen para la naturaleza valor nuestras razones probables. Galileo muere el 8 de enero de 1648, tras años de juicio escapando de la justicia oscurantista de la Inquisición. Para ese año, Baruch Spinoza contaba con 16 años. Spinoza era un hombre del siglo XVII, de inicio de la Ilustración, y planteará que para el filósofo existe una coincidencia entre la naturaleza y Dios, que, cito, las leyes universales de la naturaleza son únicamente decretos de Dios, que nacen de la necesidad y perfección de la naturaleza en Dios. Fin de la cita. De lo anterior se deduce claramente que no puede existir una suspensión de las leyes de la naturaleza o una corrección de las mismas, ya que significaría que Dios no hubiese sabido crearlas ordenadas y perfectas para hacerlas servir a sus designios. De esta manera magistral, Spinoza destierra de la filosofía cualquier atisbo de misticismo, magia o superchería, que enloda incluso las vertientes esotéricas, cabalísticas y otras expresiones de la filosofía perenne. Con esta serie de videos sobre filosofía en el Renacimiento aspiramos a contribuir en la ardua tarea de apreciar, desde la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, muchos aspectos de la historia del pensamiento humano. La bibliografía de la serie en la descripción. Es cuanto, salud, fuerza y unión.